Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marco Vinicio Sandino Castillo y esta es mi video asignación 3 del tema Codificación en la investigación cualitativa. Los objetivos de este video presentación son definir los códigos y su clasificación, describir el proceso de codificación en la investigación cualitativa, describir el contenido e importancia del libro de códigos y la bitácora de campo y aplicar lo aprendido en un análisis de entrevista. Bien, en la primera parte vamos a trabajar la síntesis de lo más relevante de los libros de Miles et al. Y Guest et al. En este caso, ambos autores abordan un poco acerca de lo que es la codificación y el proceso de codificación. En un primer momento vamos a definir el código como una palabra o frase corta, que puede ser hasta 3 palabras más o menos, que se asigna simbólicamente y que captura la esencia de una porción del texto de un dato visual. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la transcripción de una entrevista o la transcripción de los datos que se tomaron en una observación de campo, y parte de esa información nosotros la extraemos y esa información nos genera un significado. Ese significado es lo que nosotros vamos a establecer como el código. Obviamente, en este caso, los datos que podemos obtener pueden tener múltiples significados y ahí es donde radica la importancia de la codificación y su complejidad. El proceso normalmente es recurrente. Tenemos que leer en repetidas ocasiones las transcripciones, guardar breves descripciones de los códigos, los significados que nosotros le vamos asignando, mencionar quién está codificando cuando hay casos de varios autores y cuándo se está codificando para ver cómo va evolucionando o cómo vamos transformando esas definiciones que establecemos. Y es importante tener claro que codificar no es solo etiquetar, sino que también implica vincular los datos, relacionarlos entre sí, darles un sentido, un significado como tal. La codificación se puede establecer en 3 niveles. El primer nivel o primer ciclo, hablamos de una codificación amplia donde vamos a establecer muchos valores, muchos códigos que se generan, los cuales poco a poco se van agrupando en función de su significado hacia una codificación de segundo nivel. Y finalmente agrupamos a una pequeña cantidad o un reducido número de temas que van a ser las categorías o los códigos patrones que con los que vamos a establecer o guiar el desarrollo de la clasificación de toda nuestra lista de códigos. Código, como ya lo habíamos mencionado, es un descriptor de un segmento de datos que se le asigna un significado. Un tema o una categoría sería un constructo teórico que explica las similitudes y diferencias entre los códigos. Entonces los códigos son significados que nosotros le damos aparte de la información que nosotros obtenemos, y el tema es un conjunto de códigos que están agrupados hacia una misma temática o categoría. Los códigos pueden ser de diferentes tipos. Los más comunes que se utilizan son los descriptivos, in vivo y emocional. Los códigos descriptivos es cuando nosotros tenemos un código que está vinculado a la descripción de algún elemento o algún dato que nosotros obtenemos. El código en vivo es cuando se utilizan palabras propias del lenguaje, normalmente términos coloquiales, y que es sumamente importante en este caso darle el significado o la interpretación que hemos identificado, ya que algunas expresiones pueden tener significados distintos de una zona a otra. Y los códigos emocionales hacen referencia a los sentimientos o emociones que tienen los sujetos de la investigación y que están vinculados hacia ese aspecto. Los códigos pueden ser de dos categorías. Pueden haber códigos deductivos y códigos inductivos. Lo deductivo ya sabemos que partimos de lo general a lo particular y lo inductivo de lo particular a lo general. En este caso, cuando nosotros trabajamos con un enfoque deductivo, lo que estamos estableciendo es que nosotros partimos de una revisión de literatura y el establecimiento de códigos iniciales que luego se van a contrastar con los datos que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos definidos los códigos y luego tratamos de ubicar los datos en función de esos códigos. En cambio, en el enfoque inductivo, lo que nosotros tenemos es lo contrario. Nosotros primero hacemos una codificación basada en los datos directos que nosotros estamos recolectando y posteriormente hacemos un contraste con la revisión de la literatura. Los códigos patrones son los códigos que están derivados, están derivados de los códigos y son más conceptuales o abstractos. Estos pueden ser por categorías o temas, causas o explicaciones, relaciones entre personas y constructos teóricos. Bien, una vez que nosotros establecemos el conjunto de código, lo que nosotros tenemos que buscar es cómo establecerlos en función de patrones. Acá nosotros tenemos un ejemplo que nos lo presenta
Miles et al. En su libro sobre una investigación que se hizo para determinar los síntomas o las condiciones la vivencia que tenía una persona que estaba dejando de fumar. Se identificaron 13 códigos: ansiedad, nerviosismo, el sentimiento, o sea, el sentirse mal, como que se estaba quemando por dentro. Y a cada uno de estos códigos nosotros le establecemos su categoría: código emocional, código en vivo y emocional, códigos de procesos y códigos descriptivos. Una vez que nosotros tenemos eso, lo que ellos hicieron fueron agruparlos en función de las categorías de código. Los códigos emocionales: ansiedad, nerviosismo, sensación de que se quemaba por dentro. Los códigos de procesos, las molestias, ¿verdad?, que tenía la persona, los dolores de garganta, la sensación de querer llorar. Y los códigos descriptivos, los movimientos habituales cuando se generaba ansiedad o los recuerdos de la época en la que fumaba. Entonces, a partir de aquí, ese agrupamiento no me sirve para hacer una clasificación porque, por ejemplo, los códigos emocionales no necesariamente todos están dentro de una misma lógica. Podríamos incluso tener algunas emociones positivas o negativas, o podríamos tener algunas emociones que están vinculadas a una característica y no a otra. Entonces, lo que ellos identificaron es que había 3 clústeres. El clúster 1 agrupa un total de 4 códigos, el clúster 2 agrupa un total de 2 códigos y el clúster 3 2 códigos más. Por ejemplo, el clúster 3 está vinculado a la sensación de querer llorar y al recuerdo del momento en el que él fumaba. ¿Ya? Entonces, a partir de esa clasificación, una vez que ya tenemos agrupado en esa categoría, que es el clúster 1, 2, 3, de hecho hay un clúster 4, ellos pueden establecer cómo se van a llamar esas categorías. Por ejemplo, la primera categoría se llamaba emociones negativas, la segunda categoría cambio físico. Luego, bueno, en el ejemplo particular de ellos trabajaron en función de entrevistas hechas en el mes 1 y en el mes 6. En este caso, ¿verdad?, ellos identificaron cómo había una evolución y un cambio en el proceso de la ansiedad, por ejemplo, de mucha ansiedad a poca ansiedad, entre el mes 1 y el mes 6. Y aquí lo podemos ver en el gráfico, ¿verdad?, que se usa el gráfico jerárquico. De tal manera que en este caso, la categoría de patrón a la que pertenecería sería más de causas y explicaciones. Bien, Guess et al. Nos hablan acerca del libro de códigos, porque no basta con que nosotros tengamos un código establecido, sino que hay que saberlo desarrollar para saber cómo se va a manejar el mismo. Y entonces ellos proponen la elaboración de un libro de códigos que incluya, además del código, una descripción corta, una descripción larga, cuándo usarlo, cuándo no, y un ejemplo de uso. En este caso, acá nos muestran un ejemplo directo del código margin, el significado que tiene, miembros de comunidades marginales, su definición, cómo usarlo, cómo no, y el ejemplo. Ese libro de códigos nos permitirá a nosotros entender el significado que le estamos dando a cada código y también a los lectores o a las personas que están vinculadas, entender cómo nosotros estamos interpretando, porque ya sabemos que en este caso los datos que podemos recolectar pueden tener múltiples significados. Finalmente tenemos la bitácora. La bitácora consiste en tomar apuntes durante el proceso de trabajo de campo que contenga información que le permitiría al investigador registrar observaciones, fechas, datos que pueden ayudar a definir mejor los códigos. Esta bitácora es sumamente importante porque hay elementos que tal vez nosotros no vamos a poder captar, por ejemplo, en la transcripción de la entrevista. Un ejemplo de ello sería que cuando nosotros estamos haciéndole la entrevista a la persona que está dejando de fumar, nosotros observamos que esa persona empieza a tener movimientos involuntarios en sus manos y en sus pies, haciendo muestra de señas de ansiedad al momento de recordar algunas cosas que nosotros le estamos preguntando. Eso significaría que nosotros podríamos tomar apuntes al respecto de esa característica o de ese fenómeno que se presentó que no estaría en la grabación. Esa bitácora se vuelve importante porque nos ayuda o nos da elementos complementarios a la información que nosotros estamos recolectando en el trabajo de campo y además también nos sirve de soporte como para poder demostrar nosotros por qué razón estamos estableciendo algunos significados para los códigos. Bien, la segunda parte de la presentación está vinculada a el proceso de codificación de un ejemplo de una entrevista aplicada. En este caso, a nosotros se nos asignó una entrevista que se le realizó a estudiantes que ingresaron al Tecnológico de Costa Rica y se les preguntó acerca de las motivaciones para estudiar. En este caso, nosotros tenemos acá la transcripción completa de la entrevista.
Acá nosotros podemos observar todos los elementos que el estudiante entrevistado fue indicando. Hay cosas importantes que se deben destacar. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros hicimos, o lo que yo hice, perdón, fue trabajar en función de un método inductivo. Acá yo partí de una primera revisión para establecer diferentes tipos de códigos. Si se fijan en este caso, todos los códigos prácticamente son diferentes, aunque algunos tienen que ver con elementos que son comunes. Por ejemplo, acá hablamos de precio, acá hablamos de precio alto y acá hablamos de asequibilidad en función del precio. Entonces, nosotros acá se partió de establecer un código inicial, que fue un código que fui generando a partir de la lectura en función de lo que se va presentando. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, también por el costo. Entonces, acá le vamos dando una definición. Una vez que ya tenía esos primeros códigos iniciales, entonces procedí a hacer una revisión de literatura y encontrar diferentes artículos que abordaban acerca de los motivadores para el ingreso a las universidades. Y eso me permitió transformar los códigos que yo inicialmente había establecido en códigos que estuvieran mejor agrupados entre sí. Por ejemplo, acá nosotros tenemos costo y disponibilidad de ayuda, costo, disponibilidad de ayuda. Y entonces en todas estas partes donde nosotros estamos observando que se está hablando de elementos que están vinculados a los costos y becas, entonces nosotros incluimos ese elemento o esa definición del código. ¿Ya? Eso nos permitió identificar un total de 11 códigos iniciales. Estos 11 códigos, ya luego en Word, ¿verdad? Porque ahorita lo trabajamos directamente en Word, podemos observar en esta franja de colores cuáles códigos están relacionados entre sí. Por ejemplo, con este y este están vinculados a lo que es ubicación y comunidad. Y así nosotros podemos ver fácilmente cuáles códigos son los que tienen mayores presencias. Por ejemplo, el código que es más recurrente es el costo y beca. Aquí lo tenemos 1, 2, 3 y en 4 ocasiones menciona temas relacionados a los costos de la universidad y los programas de beca. Y otros códigos tienen, por ejemplo, 3 presencias, por ejemplo, lo que es inserción laboral, que lo podemos observar con los códigos rojos. Tenemos este, por acá y por acá. Entonces, también podemos observar algunos elementos, como por ejemplo el hincapié que hace en lo que es la presencia o el comentario de la familia. O sea, él inicia y termina la entrevista hablando acerca de que para su familia era importante que estudiaran el TEC. O sea, la familia siempre le hablaba bien del TEC y que los papás están orgullosos de que estudien el TEC. Entonces, ese hincapié, a pesar de que tal vez no es de los códigos que aparecen con mayor frecuencia, pero ese hincapié le da un peso a ese código que hemos identificado. Una vez que ya nosotros hicimos esa revisión constante de esa entrevista y se fue codificando, entonces se agruparon esos códigos. Tenemos acá los 11 códigos identificados que están acá. Y luego estos códigos que están desordenados los pude agrupar, por ejemplo, en lo que corresponde a ciertos factores o categorías. En este caso, de acuerdo a la revisión de la literatura me apuntaba a que existen lo que se denominan factores económicos, factores de la institución, los factores sociales y los factores personales. Entonces, dentro de los factores económicos, yo puedo encontrar que el costo y la beca de la universidad es un código que está vinculado a lo económico y que la inserción laboral futura también es un código que está asociado a los factores económicos del estudiante. ¿Ya? Luego, dentro de los factores institucionales, tenemos lo que son los requisitos de admisión, que está por acá, la reputación que tiene la institución, la trayectoria que lleva y la calidad de los docentes. Y de esa manera es como nosotros vamos haciendo los grupos que pertenecen a un factor determinado.
Una vez que ya tenemos eso, entonces procedemos a elaborar el libro de código. El libro de códigos parte de las categorías que nosotros tenemos, por ejemplo acá las categorías de factor económico con 2 códigos. Acá la codificación se le generó un valor alfanumérico, en este caso FE1 es costo y beca, y entonces se empieza a establecer una definición corta, la definición larga, cuándo usarlo, cuándo no, y el ejemplo. En este caso, costos y beca hace referencia a costos y disponibilidad de ayudas financieras o becas. La definición larga, traté de que en la medida de lo posible soportarme de fuentes bibliográficas, en este caso los 3 estudios que usé como referencia, aunque en algunos casos no logré encontrar una definición directa, entonces creé mi propia definición. En este caso, costos de disponibilidad de beca, de ayuda financiera y beca, hace referencia a los aspectos económicos en los que incurren el proceso de admisión y la posibilidad de obtener una beca durante el periodo de permanencia de la universidad. ¿Qué significa eso? Que este código yo lo voy a usar cuando un estudiante me haga referencia a los costos que implica estudiar en la universidad. Cuando se menciona la disponibilidad y accesibilidad de opciones de becas para los estudiantes. Pero cuando yo hablo de costos de estudiar en la universidad es el costo directo de la institución, porque yo no voy a usar este código cuando el estudiante me haga referencia a los costos que no tienen que ver con la institución, como transporte, alimentación o material. Estos son costos indirectos. Un ejemplo, y el pago es otra cosa. Mis papás se pueden organizar para pagar el semestre y además quiero tener una beca. En este caso, el ejemplo lo extraemos directamente de la entrevista. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, los diferentes códigos y sus definiciones y usos. Acá, por ejemplo, tenemos el código FP1, que es dentro de la categoría de factores personales. Este código hace referencia a la trayectoria académica personal. En este caso, es el desempeño que ha tenido el estudiante previo a ingresar a la universidad. Entonces hablamos del historial académico del estudiante en el nivel anterior a la universidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí hacemos referencia al desempeño académico en los grados inferiores, antes de entrar a la universidad. Porque, por ejemplo, este estudiante había ido a otra universidad, y entonces, pero cuando él hace referencia al desempeño académico, lo hace en función de que él no era un estudiante destacado cuando hizo el examen y por eso lo reprobó. Entonces, no vamos a usar este código cuando se haga referencia al desempeño académico en otra universidad. Entonces, acá tenemos el ejemplo. En el colegio no era un estudiante destacado y mi promedio ponderado no era tan alto. Dentro de los factores sociales, por ejemplo, tenemos el código FS1. Este es interesante porque habla de ubicación y comunidad. ¿Por qué digo que es interesante? Porque inicialmente yo lo había separado en 2 códigos, ubicación y comunidad por separado. Sin embargo, al leer a García et al, yo me encuentro que la ubicación está muy directamente vinculada con elementos que tienen que ver con la vinculación a la comunidad. En este caso, hablamos de la ubicación física de la universidad, o sea, en qué ciudad está ubicada, y la relación con la comunidad universitaria. ¿A qué se refieren García et al? A condiciones de distancia, seguridad, estilos de vida, transportación, aceptación y adaptación, cultura, amistades, familia, clima y cultura. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando se hace referencia a factores de ubicación, adaptación social y cultural del estudiante con la institución y la comunidad. ¿Cuándo no? Cuando se haga referencia a otras ubicaciones distintas a la universidad o adaptación de grupos no vinculados a la comunidad universitaria. En el ejemplo tenemos por acá, la mayoría era de San José y casi solo yo venía de San Carlos. Estamos hablando de ubicación. Además, no me gustó vivir en San José. Entonces aquí estamos hablando de adaptación. Bien. Dentro de los aprendizajes que hemos tenido, bueno, si partimos desde la primera videoasignación, nosotros tendríamos que hablar acerca de que aprendimos las diferencias entre lo que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Los tipos de investigación cualitativa y el tipo de datos o los datos que nos puede generar la investigación cualitativa. Ya a partir de estas semanas que hemos abordado lo que es la codificación, hemos entendido el concepto e importancia que tiene el código, dado que los datos que nosotros podemos obtener pueden tener múltiples significados. La codificación me ayuda a una interpretación más clara y que además una interpretación que si está soportada
por un buen libro de código y por una bitácora que me demuestre las evidencias de por qué yo estoy interpretando de una manera, entonces yo tendría suficientes argumentos como para poder decir, yo interpreto estos datos de esta manera y de esa forma nosotros le vamos dando mayor consistencia y mayor validez a los resultados de nuestra investigación cualitativa. Es muy interesante el trabajo de la codificación a partir de sus diferentes etapas y algo que yo no conocía mucho era el hecho de que en esa codificación y clasificaciones que se establecen, yo lo hacía antes de manera empírica, la existencia de diferentes categorías de código o tipologías de códigos, como son los códigos emocionales, los códigos descriptivos y los códigos de proceso. Bien, esa ha sido mi presentación, espero haya sido de su agrado.